Joven lleva a su jefa borracha a su casa, pero cuando ella se despierta, descubre que está en un gran problema con su pasado oscuro. Las luces del restaurante aún parpadeaban a través de los ventanales empañados por la lluvia. La música suave había cesado, y los meseros recogían las últimas copas vacías mientras los pocos empleados que quedaban en la cena de la empresa se despedían con sonrisas fingidas y palmaditas torpes en la espalda. Victoria López, directora general de mercadeo, estaba sentada sola al fondo. Su abrigo de diseñador colgaba de la silla y su copa de vino tinto se encontraba a medio llenar, aunque ya había bebido más de lo que era habitual para ella. En la oficina, todos la respetaban. Muchos la temían. Impecable. Fría. Intocable. Esta noche, esa imagen se había agrietado. Nadie había osado decirlo en voz alta, pero se notaba, estaba completamente ebria. Elías, uno de los asistentes administrativos, seguía ahí. No había sido invitado directamente, pero su presencia no estorbaba. Era silencioso, educado. De esos empleados que pasan desapercibidos, que aprenden a caminar por la vida sin hacer ruido. ¿Tiene coche?, balbuceó Victoria, intentando ponerse de pie. Elías se acercó, sin mostrar prisa. La sujetó del brazo con firmeza. No está en condiciones de conducir. Puedo llevarla a casa. Está lloviendo. Ella se rió. No fue una risa alegre. Sonó como algo roto, descontrolado. ¿Vas a secuestrarme, Elías? ¿Eso es lo que quieres? Él no respondió. Solo recogió su bolso, la ayudó a caminar, y pagó la cuenta mientras ella murmuraba cosas sin sentido, entre carcajadas y frases dolorosas que escapaban de su boca como si no tuvieran dueño. Mi hermana, ella tenía una risa como la tuya, dijo ella, al mirar al camarero. La mató un tipo igual de amable. Nadie hizo preguntas. El trayecto en coche fue largo, o al menos así lo sintió Victoria. Llovía con fuerza. Las luces de la ciudad parecían bailar sobre el parabrisas. En el asiento del copiloto, su cuerpo se había relajado, aunque sus ojos se mantenían abiertos, mirando al vacío. ¿Vives solo, Elías?, preguntó, con voz pastosa. Sí. ¿Y tu mamá? Siempre hay una mamá por ahí. No. Murió hace 2 años. Victoria suspiró, como si esa respuesta le pesara más a ella que al propio Elías. Cerró los ojos. Entonces estás acostumbrado a estar con fantasmas. No hubo respuesta. Cuando abrió los ojos, todo había cambiado. El cuarto era blanco. Demasiado blanco. Las paredes lisas. La cama perfectamente hecha. Las luces del techo encendidas. La lluvia había desaparecido, al igual que la ciudad, el restaurante, el coche. Se incorporó de golpe. El estómago le dio vueltas. Un mareo la obligó a sentarse de nuevo. Miró a su alrededor. No había ventanas. Solo una puerta cerrada. Un armario sin espejo. Una mesita con una jarra de agua y un vaso. Y frente a ella, sentado en una silla de madera, estaba Elías. Mirándola. Con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Buenos días, Victoria. Su voz era suave, tranquila. Como si todo esto fuera normal. ¿Dónde estoy?, preguntó, con la garganta seca. Estás a salvo. Eso es lo importante. ¿Qué carajo hiciste? Esto no es mi casa. ¿Qué demonios hiciste? Elías no respondió de inmediato. Mantuvo la mirada fija. Después se levantó y caminó hacia la puerta. Tocó con los nudillos, 2 veces, como si esperara respuesta. No hubo nada. Luego volvió a sentarse. Te traje aquí porque necesitabas descansar. Estabas muy alterada anoche. Eres un enfermo. Ábreme esa puerta ahora mismo. Se lanzó contra la entrada, golpeó, pateó. Gritó. Nadie respondió. La puerta no se movió. No cedía. Esto no es un juego. Voy a destruirte la vida. ¿Entendiste? Elías se levantó, pero no se acercó. Solo caminó lentamente hacia la mesita y sirvió agua en el vaso. Y no has comido nada. Toma esto. ¿Me estás drogando?
¿Estás loco? Victoria tiró el vaso al suelo. El agua se desparramó como si marcara un límite invisible entre los dos. Esto no es por odio, Victoria. Ni siquiera es por ti. Esto es por mí. Sus palabras flotaron en el aire. Ella se alejó, se sentó en el borde de la cama, respirando con dificultad. ¿Me odias? No. Nunca podría. Te he observado durante mucho tiempo. Conozco tu historia. Conozco tu dolor. No sabes nada. Sé lo que pasó con tu hermana. Victoria giró el rostro con lentitud. La mirada de desprecio que le lanzó habría hecho temblar a cualquier otro. Pero Elías no se inmutó. No vuelvas a mencionar a mi hermana. Ella tenía 13. Tú tenías 17. Fue en la casa de campo. Tu madre estaba en tratamiento. Tu padre no apareció hasta el día siguiente. Dijiste que fue un accidente. Victoria se levantó. El cuerpo entero le temblaba. La boca le dolía de tanto apretar los dientes. ¿Quién eres? Elías no respondió. Se acercó un paso más. Tú también fuiste una víctima, Victoria. Pero el mundo solo escucha a los que lloran más fuerte. Tú aprendiste a callar. Ella retrocedió hasta chocar contra la pared. Entonces vio algo. Una pequeña hoja de papel, doblada cuidadosamente, sobresalía de una rendija entre los paneles blancos. La tomó con manos temblorosas. Al abrirla, su respiración se cortó. No recuerdas todo lo que hiciste. Los dedos le soltaron el papel. Cayó al suelo, y el silencio se instaló en la habitación como un intruso que nadie había invitado. Elías se giró hacia ella, con una calma que no era humana. Hoy empieza nuestra verdadera conversación. Victoria retrocedió hasta sentarse en la cama. Sus ojos brillaban de rabia, pero también de algo más. Algo que no quería reconocer. Miedo. Victoria se quedó sentada en el borde de la cama por largos minutos. El cuerpo inmóvil. El corazón latiendo con violencia. La hoja de papel aún yacía en el suelo, como si su sola presencia contaminara el aire. Elías seguía ahí, en la silla de madera, cruzado de brazos, observándola. Ni un parpadeo. Ni un gesto. Necesito ir al baño, dijo ella, sin mirarlo. Elías se levantó en silencio. Abrió una puerta lateral que Victoria no había notado. Dentro, un baño impoluto, pequeño, con una ducha, un espejo diminuto y una luz cálida. Tienes privacidad. No voy a entrar, dijo él. Ella entró y cerró la puerta con fuerza. Se apoyó contra ella. Temblaba. No era por el frío. Miró el espejo. Apenas se reconocía. Tenía los ojos hundidos, el maquillaje corrido y una marca rojiza en el cuello. Tocó su piel. Era real. Estaba atrapada. Esto no era un mal sueño. Abrió el grifo de lavamanos. Se lanzó agua a la cara. Las gotas resbalaron lentamente. Quiso llorar, pero no podía. Ya no le quedaban lágrimas fáciles. Cuando salió, Elías ya no estaba en la habitación. La puerta seguía cerrada. Corrió hacia ella, giró la manija con desesperación. Nada. Comenzó a golpear con ambas manos. Maldito enfermo. Ábreme. Del otro lado, una voz suave. No estás lista. Victoria miró a su alrededor, desesperada. El armario. Lo abrió con violencia. Ropa nueva. De su talla. Incluso una blusa igual a una que había perdido años atrás. Era imposible. El miedo se mezcló con una angustia diferente. Algo más profundo. Se sentó en el suelo, encogida, respirando con dificultad. Recordó algo. El cuarto de su hermana, cuando eran niñas. Las paredes blancas. El silencio de la casa cuando su madre caía en los días grises. ¿Por qué me haces esto?, preguntó en voz baja. La voz de Elías se escuchó a través de la puerta, serena. Porque nunca te lo permitiste. Viviste toda tu vida escapando de ti misma. Y eso destruyó a todos los que te amaron. Victoria cerró los ojos. Pasaron horas.
O quizá días. No había forma de saberlo. La comida aparecía en la habitación mientras dormía. No escuchaba pasos. No escuchaba cerraduras. Todo estaba planeado para que perdiera el sentido del tiempo. Y lo estaba logrando. En una de las comidas, encontró un sobre. Dentro, una fotografía. Antigua. Una niña de cabello oscuro, sonriendo con la boca chueca. Su hermana. Y detrás, escrita con tinta roja, ¿qué dijiste antes de que saltara? Victoria rompió el plato contra la pared. Los trozos de cerámica volaron. Elías entró con calma, sin protección. No tenía miedo. ¿Quién te dio esa foto? ¿Estás manipulando a mi familia? Tú sabes que nadie me la dio. Esa foto estaba en tu diario. El de la caja negra que guardas bajo la cama. Victoria se quedó helada. ¿Estuviste en mi casa? He estado en muchas partes de tu vida, Victoria. Tú no lo sabías. No querías verlo. Se lanzó sobre él. Lo golpeó en el pecho, en la cara. Elías no se defendió. La dejó descargar toda la furia. Cuando sus fuerzas se agotaron, cayó de rodillas. Elías se inclinó, le ofreció la mano. Ella la rechazó. ¿Y por qué tú? ¿Qué ganas con esto? Porque tú fuiste la primera persona que vi destruir a alguien, con palabras. Victoria lo miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no por miedo. Por la sensación de estar desnuda ante alguien que no tenía derecho a conocerla así. Mi hermana saltó porque no me escucharon. Yo no pude detenerla. Tú le dijiste que lo hiciera. El silencio se volvió insoportable. Victoria bajó la mirada. Una confesión que llevaba enterrada tanto tiempo comenzaba a arder bajo la superficie. Estaba harta. Tenía 15 años. Ella me seguía a todas partes. Era como una sombra. Siempre llorando, siempre con miedo. Y ese día, le grité. Le dije que si quería hacerlo, que lo hiciera de una maldita vez. Elías cerró los ojos. Y lo hizo. Victoria se cubrió la cara con las manos. No fue mi culpa, era una niña. Nadie me enseñó a cuidar de ella. Mi madre estaba dormida con pastillas. Mi padre nunca estaba. Yo era una niña también. Pero ella murió pensando que tú la odiabas. Victoria se quedó en el suelo, llorando por primera vez con sinceridad. Horas después, Elías volvió. Traía un cuaderno. Un antiguo, con una cubierta de cuero gastado. Victoria lo reconoció de inmediato. Su diario. ¿Cómo lo tienes? Lo tomé antes de que cambiaras las cerraduras. ¿Me espiabas? Te observaba. Hay una diferencia. Nunca entré sin que tú dejaras la puerta abierta. Victoria lo abrió. Páginas llenas de tinta, de frases que no recordaba haber escrito. Palabras como cuchillas. A veces imagino cómo habría sido mi vida si ella no hubiera nacido. Tengo miedo de mí misma. No merezco ser feliz. Cerró el cuaderno de golpe. ¿Cuál es tu objetivo con todo esto? ¿Quieres que me suicide yo también? Quiero que recuerdes. Que dejes de fingir que todo lo resolviste. Te convertiste en alguien poderoso, Victoria, pero perdiste el alma en el camino. Victoria se acercó lentamente. Sus ojos, esta vez, no reflejaban odio. Reflejaban vergüenza. ¿Quién eres tú realmente? Elías titubeó por primera vez. Luego se sentó en la silla, con los hombros levemente vencidos. Soy el hermano de una niña que trabajaba en tu casa. La echaste porque la encontraste espiando tus cosas. 2 semanas después, se quitó la vida. Victoria se quedó en silencio. No recordaba a esa niña. No recordaba haberla echado. Yo no sabía. No. Porque nunca quisiste saber. El impacto de esa revelación la sacudió desde dentro. Ya no era una víctima. Ni una salvadora. Solo una persona rota. Una más. Elías se levantó, se dirigió hacia la puerta. Mañana hablaremos del experimento. ¿Qué experimento? Él giró ligeramente la cabeza. Y el que empezaste tú, sin saberlo.
La puerta se cerró. Esta vez, con un clic más fuerte. Victoria se acercó a la pared. Volvió al lugar donde había encontrado la nota la vez anterior. Rebuscó con los dedos entre las ranuras. Otra hoja, más pequeña, se desprendió. Esto solo es la segunda capa. Le temblaron las piernas. La casa no era solo una casa. Era un espejo. Y empezaba a mostrarle todo lo que había decidido olvidar. El reloj digital sobre la pared marcaba las 3:17, aunque Victoria ya no sabía si era de madrugada o de la tarde. Todo en esa casa parecía diseñado para desorientar. Las luces nunca se apagaban. El aire siempre olía a limpio, a neutro, a nada. No había ventanas. No había relojes solares. Solo una sucesión de horas indistinguibles envueltas en un silencio quirúrgico. Victoria llevaba más de 30 horas encerrada. Comía lo justo. Dormía mal. Había dejado de gritar. Comenzó a hablar consigo misma, en voz baja, como cuando era niña y su madre no le respondía aunque ella gritara desde la habitación contigua. Esa mañana, Elías entró con una caja de cartón. No dijo nada. La colocó sobre la cama y se sentó en su silla. Victoria no se movió. ¿Qué es eso? Memoria. Fragmentada. Ella se acercó con cautela. Abrió la caja. Documentos, dibujos, una camiseta pequeña de niña, un cuaderno de caligrafía con manchas de tinta, cartas. Algunas con su nombre escrito con letras torpes. No reconozco esto, murmuró. Era de tu hermana. Victoria sacó uno de los papeles. Una carta doblada en 3 partes. Tenía dibujado un corazón roto en la esquina. Dentro, una frase, escrita con letra infantil. Yo no quiero morirme, pero quiero desaparecer para siempre si eso significa que tú me vas a querer. Victoria sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Tuvo que sentarse. ¿Dónde encontraste esto? En la caja azul que estaba en el altillo de la casa de campo. Ella se llevó una mano a la frente. Eso estaba cerrado. No para alguien que conoce la combinación. Victoria lo miró. No preguntó cómo lo supo. Empezaba a entender que Elías conocía partes de ella que ni siquiera había intentado recordar. ¿Me estás torturando? Te estoy devolviendo lo que negaste durante más de 20 años. Victoria se quedó en silencio. Tenía los ojos fijos en la carta. La voz de su hermana empezó a sonar en su cabeza como un eco lejano. Vico, ¿me prestas tu campera? ¿Puedo dormir con vos? ¿Por qué ya no me hablas como antes? Tragó saliva. ¿Qué querés que diga? ¿Que fui una mala hermana? ¿Eso te va a devolver a la tuya? Elías la miró. Por primera vez, parecía dolido. Quiero que dejes de mentirte. A ti misma. Victoria se levantó de golpe. Claro. Vos estás perfecto. Vos la lloraste como corresponde, ¿no? ¿Sabes cuántas veces soñé que mi hermana venía a buscarme por las noches? Que me miraba sin hablar. Y yo le pedía perdón. Y ella solo me sonreía, como si no me odiara. Su voz se quebró. El grito se convirtió en un sollozo seco. Yo también la extraño, Elías. Y sí, la lastimé. Porque yo también estaba rota. Porque mi madre me decía que era fuerte, que no llorara, que no mostrara debilidad. ¿Qué querés que haga con eso ahora? Elías no respondió. Se levantó. Caminó hacia la pared del fondo y pulsó un interruptor oculto. Una de las paredes blancas comenzó a abrirse. Lentamente. Detrás, un espejo. Gigante. Victoria se quedó quieta. ¿Qué es esto? Quiero que te mires. Como lo haces cuando estás sola. Ella caminó hacia el espejo. No veía solo su reflejo. Veía las cicatrices en el cuello, la marca casi imperceptible cerca del omóplato, la forma en que su rostro había envejecido por dentro, aunque su piel siguiera impecable. Detrás de ella, en el reflejo, una figura infantil. Vestido blanco. Cabello largo. Los ojos grandes. No. Victoria giró, pero no había nadie. ¿Qué estás haciendo? Oh, basta. Eso no soy yo, dijo Elías.
Eso es lo que aún vive en vos. Victoria se acercó al espejo y apoyó la frente contra él. Yo le grité. Le dije que me dejara en paz. Que me estaba arruinando la vida. ¿Por qué? Porque mi madre me hacía responsable de todo. Porque si ella lloraba, yo perdía. Porque si la defendía, me castigaban a mí. Elías se sentó de nuevo. ¿Y por qué ahora sos así con todos? Con tus empleados, con tus parejas, ¿por qué no dejaste de ser la que da órdenes? Victoria apretó los puños. Porque si no controlo todo, me vuelvo a romper. Y no sé si tengo otra reconstrucción dentro mío. Silencio. Hay algo más que tenés que saber, dijo Elías, con voz apagada. Victoria se giró. ¿Qué? Él se levantó. Abrió un compartimento detrás del espejo. Sacó un sobre. Hace 6 meses recibí este correo. Era de tu madre. Victoria retrocedió. Ella murió hace 5 años. Yo también pensé eso. Le entregó el sobre. Victoria lo abrió con manos temblorosas. La carta era breve. Firmada por su madre, con fecha reciente. Si ella aparece, no le digas que estoy viva. No quiero verla. No quiero escucharla. No puedo volver a fingir que no sé lo que hizo. Victoria dejó caer el papel. Su respiración se volvió errática. ¿Está viva? Elías asintió. Ella también huyó. Fingió su muerte para escapar del juicio. El juicio de una hija que la culpaba en silencio, pero no podía perdonarla. Victoria se quedó de pie, muda. Su madre no estaba muerta. Y no quería verla jamás. Aquella noche, Victoria no durmió. No comió. No lloró. Solo escribió. En una hoja cualquiera. Palabras desordenadas. Confesiones. Frases que nunca había dicho en voz alta. ¿Te puedo leer algo? Y dijo, al notar que Elías había regresado. Él asintió. Se sentó. Victoria tomó la hoja. Fingí ser fuerte porque nadie vino a buscarme. Fingí que no me dolía porque nadie preguntó si me dolía. Me volví fría porque el calor dolía más. Y cuando mi hermana murió, yo también dejé de respirar, pero nadie se dio cuenta. Elías cerró los ojos. Eso es lo que ella quería escuchar de vos. Victoria tragó saliva. ¿Y ahora? Ahora empieza la parte difícil. Ella lo miró, sin entender. Ahora tenés que perdonarte. Victoria rió, amarga. ¿Y vos? ¿Vos podés perdonarme? Elías no contestó. Se levantó, caminó hacia la puerta. Mañana te mostraré lo que le hiciste a alguien más, sin darte cuenta. La puerta se cerró. Y Victoria se quedó sola con su reflejo. Mirándolo. Como si viera a una extraña. Aunque en el fondo, sabía que siempre había sido ella. Victoria se despertó con dolor en la espalda. Había dormido en el suelo, sobre una manta que ella misma había acomodado la noche anterior. El colchón ya no le parecía un lugar seguro. No desde que supo que el espejo estaba conectado a algo más. A alguien más. Se sentó con lentitud. La cabeza le dolía como si tuviera una resaca vieja instalada desde hacía años. Afuera, el silencio seguía intacto. Ni un timbre, ni un motor, ni una voz humana. Elías entró con un café en la mano. Lo dejó sobre la mesita sin mirarla. Hoy quiero que te vistas y me acompañes a otro lugar. Victoria lo miró con recelo. ¿Qué lugar? Una habitación distinta. Más abierta. Ella no se movió. ¿Y si me niego? No podés. No todavía. Victoria se levantó. Tomó el café. Estaba caliente. No envenenado. Eso ya lo había comprobado varias veces. Elías no quería matarla. Quería otra cosa. Algo mucho más peligroso. Al vestirse, notó algo extraño. Su ropa tenía un perfume. El mismo que usaba su madre en los años 90. Ese tipo de detalle la alteraba más que cualquier amenaza directa. Cuando la puerta se abrió, la siguió. El pasillo era angosto, con luz blanca.
Paredes lisas, sin cuadros. Caminaron por casi un minuto hasta que llegaron a otra puerta. Elías la abrió sin decir nada. Adentro, un escritorio de oficina. 2 sillas. Una pizarra blanca con palabras escritas con marcador negro. En el centro, 2 cámaras pequeñas, como las de una terapia online. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Una sala de trabajo. Lo que vos llamabas tu zona de control. Victoria se quedó de pie. ¿Querés que trabaje? No. Quiero que juegues el juego que jugabas con todos nosotros en la oficina. Elías se sentó frente a ella. Durante los próximos días, vamos a hacer una serie de ejercicios. Charlas. Dinámicas. Algunos roleplays. Pero con las reglas que vos imponías. Victoria frunció el ceño. ¿Qué reglas? La meritocracia. La cultura del rendimiento. El desprecio por la emoción. La obsesión por el control. Todo eso que creíste que era liderazgo. Victoria se cruzó de brazos. Vos no entendés lo que es estar en un cargo como el mío. Yo estuve abajo, respondió él. Y escuché llorar a gente en el baño por tu culpa. ¿Lloraban porque no podían hacer su trabajo? Lloraban porque los humillaste. Porque te gustaba verlos pedir perdón por cosas mínimas. Victoria bajó la mirada. El mundo corporativo no es un jardín de infantes. No. Pero tampoco es una selva donde se premia al más cruel. Elías activó una grabación. En la pantalla apareció una ex empleada, Claudia, de administración. Estaba sentada en una habitación, hablando a cámara. Y Victoria me dijo que si no podía resolver un Excel básico, me fuera a vender empanadas. Yo tengo 2 hijos. Estaba pasando por un divorcio. Ese día volví a mi casa y me corté. Nada grave, solo necesitaba sentir algo que no fuera vergüenza. Victoria sintió una punzada. Recordaba a Claudia. Jamás pensó que había llegado a eso. ¿Qué es esto? ¿Una intervención? ¿Un tribunal moral? Elías apagó el video. No. Es el principio del experimento. Victoria lo miró, desconfiada. ¿Y qué estás experimentando? El peso de la empatía. Quiero saber cuánto dolor necesita una persona para entender el daño que ha causado. No el daño físico. El emocional. El que no se ve. Victoria se sentó, por primera vez en días, sin rabia. Solo con cansancio. Yo no quise destruir a nadie. Yo tampoco quiero destruirte a vos. Pero estamos en un punto donde las excusas no sirven. Durante las siguientes horas, Victoria participó de ejercicios diseñados para forzarla a hablar desde su punto ciego, sus emociones. Un ejercicio fue especialmente difícil. Elías le pidió que respondiera una serie de preguntas sin usar lenguaje profesional, ni frases hechas, ni sarcasmo. ¿Qué sentiste cuando tu madre fingió su muerte? Victoria cerró los ojos. Odio. ¿Qué sentiste cuando tu hermana se cayó del techo? Alivio. Solo por un segundo. ¿Qué sentiste cuando Claudia lloró frente a vos? Fastidio. Me parecía una exagerada. Elías anotó cada palabra. Luego le mostró otra grabación. Esta vez de Roberto, su expareja. Y nunca pude amar a Victoria del todo porque ella no me dejaba entrar. Era como amar a una empresa. Eficiente, funcional, pero sin alma. Victoria desvió la mirada. No necesito ver esto. Si lo necesitas. Si no fuera por mí, nadie te lo diría en la cara. ¿Y vos qué querés? ¿Una confesión pública? ¿Que me arrodille? Quiero que te veas. Como te ven los demás. Como te vio tu hermana antes de morir. Como te vio tu madre cuando decidió desaparecer. Como te vi yo, cuando supe que vos habías sido el disparador para que una chica que me importaba se quitara la vida. Victoria levantó la vista. ¿Qué? ¿Querés que me mate también? Elías se acercó, más serio que nunca. Y quiero que entiendas lo cerca que estuviste. Silencio. Esa noche, Victoria volvió al cuarto. Encontró una hoja escrita a mano. Reconoció la letra. Era suya. De años atrás.
Ni siquiera recordaba haber escrito eso. No sé si soy buena persona. No sé si puedo serlo. Pero sé que si dejo de controlar todo, me desarmo. Y no sé si alguien me va a querer mientras esté rota. Se sentó en el suelo, apoyada contra la cama. Por primera vez, entendió lo que Elías había dicho. El experimento no era sobre ella. Tampoco sobre los demás. Era sobre la verdad. Y el hecho más duro era que no siempre el que daña lo hace con maldad. A veces lo hace con miedo. Con costumbre. Con heridas tan viejas que parecen parte del cuerpo. Victoria estaba viendo por fin lo que nunca quiso mirar. Y todavía faltaba lo peor. Victoria no supo cuántas horas habían pasado. Dormía a ratos. Despertaba alterada. Volvía a dormirse. Soñaba con puertas que se cerraban, con gritos que no eran suyos. Y en cada sueño, su hermana, paraba frente a ella con los pies mojados y una mirada imposible de sostener. Cuando la puerta se abrió esa mañana, Victoria ya estaba sentada, lista para hablar. No había maquillaje. No había postura. Solo una mujer desgastada, rota de adentro hacia afuera, que se sostenía porque el suelo no le daba otra opción. Elías apareció con una caja más pequeña. Esta vez no dijo nada. La dejó sobre la cama y se sentó. Victoria no tocó la caja. Estoy cansada de tus juegos. Elías la miró sin mover un músculo. No es un juego. Nunca lo fue. Ella bajó la mirada. Habló sin fuerza. Soñé con ella. Con mi hermana. Anoche me pidió que la perdonara. ¿Y vos podés hacerlo? No. Porque la sigo odiando un poco. Elías no se inmutó. Y eso también es parte del duelo. Victoria se levantó. Empezó a caminar por la habitación. ¿Sabes qué fue lo peor de todo? No fue el grito. No fue verla caer. Fue el silencio después. El momento exacto en el que me di cuenta de que nadie me iba a culpar, y aún así yo no podía vivir con eso. ¿Te sentiste impune? No. Me sentí invisible. Se hizo un silencio largo. Real. El tipo de silencio que incomoda, que no necesita palabras. Victoria se sentó frente a Elías. ¿Qué hay en la caja? Verdad. Ella la abrió. Era una tablet. Había un solo archivo con el título, Testimonio Anónimo. Le temblaban las manos al reproducirlo. En la pantalla apareció una mujer joven. Lucía nerviosa, mirando hacia los costados. Hola. No voy a dar mi nombre. No quiero fama ni venganza. Solo quiero decir algo. Hace 8 años, trabajé en la empresa de Victoria López. Tenía 22 años. Me gustaba el diseño. Un día, por error, envié un archivo a un cliente equivocado. Nada grave. Pero ella me llamó a su oficina, cerró la puerta, y me dijo que yo era una vergüenza para la empresa. Que si mi padre me viera trabajar, se suicidaría de nuevo, como lo hizo cuando yo era chica. Victoria se paralizó. La frase era como un disparo en la espalda. Recordaba ese día. Recordaba el error. Pero no recordaba haber dicho eso. La chica seguía hablando. Y no sé cómo lo supo. Tal vez lo encontró en redes. Tal vez alguien se lo contó. Pero fue real. Yo salí de ahí y estuve 3 días sin comer. Pensé en tirarme del balcón. No lo hice porque mi hermana me encontró llorando. Pero nunca más pude trabajar igual. El video terminó. Victoria no decía nada. Cerró la tablet, con los ojos vidriosos. ¿Qué te pasa?, preguntó Elías, en voz baja. No recuerdo haberle dicho eso. Eso no cambia que lo hiciste. Me enseñaron que ser jefa era eso. Que había que marcar territorio. Que no había espacio para la debilidad. Elías se acercó. No fue solo una frase. Fue un cuchillo. Victoria levantó la mirada. No había arrogancia. Solo una tristeza profunda. Yo también fui la cuchilla de alguien más. Mi madre me enseñó a ser así. Ella me decía que la gente no sirve para nada si no puede sostener una presión. Que el dolor curte.
que las emociones debilitan. Se quedó en silencio. Cuando mi hermana nació, mi madre me obligó a cuidarla. Yo tenía 5. Me decía que si ella lloraba era mi culpa. Yo no sabía ni limpiarle los mocos, y ya tenía que calmarle los ataques de ansiedad. Elías la escuchaba sin interrumpir. A los 9 ya sabía que mi madre tenía problemas. Pero nadie hacía nada. Entonces yo empecé a imitarla. A controlar. A usar el sarcasmo como escudo. A hablar como ella. Hasta que dejé de distinguir entre lo que yo pensaba y lo que me habían impuesto. Elías se acercó más. ¿Y qué pensás ahora? Victoria tragó saliva. Que fui parte de una cadena de abuso que nunca quise romper. Porque en algún rincón enfermo de mi cabeza, yo creía que ese dolor era lo único que me mantenía fuerte. ¿Querés romperla? No sé si puedo. Esa noche, la tensión se volvió tan real como el aire. Victoria no podía dormir. Se levantó y comenzó a escribir de nuevo. No cartas. No confesiones. Listas. Cosas que había dicho. Frases hirientes. Gritos. Silencios. Traiciones. Negligencias. En otra hoja, escribió nombres. Gente a la que había lastimado sin saberlo. A mitad de la lista, rompió a llorar. Por primera vez en años, no por miedo. No por ira. Lloró por vergüenza. Y porque no sabía si algo de lo que era todavía merecía ser salvado. A la mañana siguiente, la habitación tenía algo distinto. Elías no estaba. Ni el desayuno. Ni la tablet. Ni la cámara. Solo una hoja pegada a la puerta. Estás lista para el juicio invisible. Victoria la leyó varias veces. No entendía qué significaba. Pero algo en su interior le dijo que no había vuelta atrás. Y tampoco la quería. Ahora quería enfrentar lo que había sembrado. Aunque doliera más que cualquier encierro. Victoria se despertó con un nudo en el estómago. La habitación estaba en silencio, como siempre. Pero algo se sentía distinto. La puerta estaba entreabierta. No lo pensó demasiado. Se levantó, se puso una sudadera y caminó hacia afuera. El pasillo no era el mismo. Esta vez estaba iluminado con luz cálida, tenue, casi de hospital. A lo lejos, se veía una puerta doble, oscura, sin marco. Al acercarse, sintió algo en la garganta. No era miedo. Era una mezcla de vergüenza y nerviosismo. Como la sensación que se tiene justo antes de entrar a una sala de entrevistas o a una confesión. Empujó las puertas. La sala era completamente blanca. En el centro, una silla. Frente a ella, una pantalla gigante. A los costados, 4 altavoces empotrados. Nada más. Victoria entró y se quedó de pie. La puerta detrás de ella se cerró sola. Se acercó a la silla y se sentó. Frente a ella, la pantalla se encendió. Apareció una pregunta, escrita en negro. ¿Quién sos cuando nadie te mira? Victoria respiró hondo. No lo sé, susurró. Entonces empezó. Primero fue el video de su hermana. Una grabación antigua, de un cumpleaños. Ella tenía 7. Estaba parada junto a Victoria, tratando de abrazarla, y Victoria, de 13, la empujaba con fastidio. Siempre me arruinás los videos. Decía su voz, desde el pasado. La pantalla cambió. Apareció una entrevista grabada por Elías. Era una ex empleada que Victoria no recordaba. Yo tenía ataques de pánico. Y cuando le pedí a recursos humanos que me ayudaran, Victoria me llamó y me dijo que si no podía manejar el estrés, estaba en la industria equivocada. Corte. Otra persona. Ella me dijo que mi problema era que pensaba demasiado. Que si lloraba en el trabajo, era porque necesitaba atención, no ayuda. Victoria no podía dejar de mirar. Quiso pararse, pero la silla tenía un cinturón invisible que la contenía. No estaba amarrada. Estaba atrapada por su propia necesidad de saber. Más testimonios. Un exnovio. Una colega que se había ido sin despedirse. Una prima con la que no hablaba desde hacía 10 años. Todos con el mismo mensaje.
Victoria no escucha. Victoria no siente. Victoria solo exige. La pantalla se apagó. Se encendieron los altavoces. Una voz, imposible de identificar. No era de Elías. No era de nadie que pudiera recordar. ¿Alguna vez te importó el daño que causaste? Victoria respondió sin pensar. No lo sabía. La voz volvió. ¿Y si lo hubieras sabido, hubieras cambiado? Victoria dudó. Quiero pensar que sí. ¿Y por qué no lo hiciste después? Silencio. La voz cambió de tono. Ahora era más suave. Más parecida a la suya. ¿Cuántas veces fingiste llorar para no tener que explicar que no sabías cómo sentir nada? ¿Cuántas veces apagaste tu humanidad porque pensabas que ser fría te hacía más fuerte? ¿Cuántas personas más tienen que hablar para que te creas culpable? Victoria cerró los ojos. Estoy cansada de cargar con esto. No lo estás. Recién ahora estás empezando a entenderlo. La pantalla se encendió de nuevo. Apareció una lista de nombres. Más de 30. Gente real. Gente que pasó por su vida, por su trabajo, por sus relaciones. Cada nombre tenía un color alado, rojo, amarillo o verde. Elías hablaba ahora, desde los altavoces. Rojo, herida no sanada. Amarillo, impacto emocional leve, pero presente. Verde, relación neutra o positiva. Victoria miraba los rojos. Eran la mayoría. Entonces algo la partió por dentro. Debajo de los nombres había una última línea. Voz misma, rojo oscuro. Las lágrimas no se le cayeron. Le explotaron desde adentro. Se agarró la cara con ambas manos. Se quebró. Todo lo que había negado, ahora estaba escrito frente a ella como una sentencia. Ella no era la mala. Ella no era la buena. Era alguien que necesitaba perdón, pero aún no había aprendido a perdonarse. Las luces se apagaron. La pantalla se desvaneció. La puerta se abrió sola. Victoria caminó de regreso sin hablar. Cuando entró a la habitación, Elías la estaba esperando. Sentado en el suelo, con los ojos rojos, como si también hubiera llorado. ¿Qué viste?, preguntó. Victoria se sentó junto a él. En el suelo. Por primera vez, sin barreras. Es la verdad. ¿Y cómo te sentís? Vacía. Pero menos sola. Elías asintió. Mañana vas a ver lo que queda cuando desaparece la coraza. ¿Y si no me gusta lo que veo? Ese es el riesgo de ser real. Victoria apoyó la cabeza en su propio hombro. No podía más. Pero por primera vez, no quería escapar. Quería quedarse. Quería seguir. Porque el juicio había terminado. Y lo que venía ahora, era la parte más difícil. La reconstrucción. La puerta volvió a abrirse. Victoria no tenía fuerzas para preguntar nada. Caminó hacia afuera sin mirar atrás, sin pensar. El cuerpo seguía adelante, pero la mente estaba suspendida en algo más profundo. Ya no buscaba escapar. Solo necesitaba entender para qué había sido todo esto. El pasillo no era el mismo. Era más amplio, menos frío. En el fondo, una puerta blanca con una manija de acero. Al tocarla, sintió un escalofrío, pero no retrocedió. La empujó. Del otro lado, un espacio completamente distinto. Una sala minimalista, cálida, con una ventana enorme por la que se filtraba la luz natural. Por primera vez en días, luz real. El cielo estaba gris, nublado, pero eso la hizo sentir más viva. Había plantas. Olor a madera. Una mesa con tazas de té y carpetas organizadas. Y en medio del salón, una mujer de unos 60 años, vestida de forma sobria, con una expresión neutra. «Hola, Victoria», dijo con voz firme. «Me alegra verte». Victoria frunció el ceño. «¿Quién sos?». La mujer extendió la mano. «Mi nombre es Laura. Soy terapeuta. Y hace meses que trabajo en tu caso». Victoria no se movió. «¿Y mi caso?». Laura asintió. «Lo que viviste con Elías fue un proceso. Una intervención emocional. Planeada.
Supervisada. Aprobada por ti. Victoria dio un paso atrás. ¿Qué estás diciendo? La terapeuta abrió una carpeta. Le mostró un formulario. Tenía su firma. Su nombre completo. Victoria lo reconoció. Lo había firmado durante un retiro corporativo, 6 meses atrás. Lo recordaba vagamente. Una actividad sobre desarrollo de liderazgo emocional. Le habían dicho que era confidencial, pero que podía tener beneficios terapéuticos reales. Ella lo había firmado sin leerlo del todo. Como hacía con casi todo. Vos aceptaste entrar a este programa, dijo Laura. Con objetivos claros. Uno de ellos era confrontar tu sistema de creencias sin anestesia. ¿Y esto fue una terapia? Fue una reconstrucción intensiva. Muy pocas personas aceptan llegar a este punto. Vos sí. Victoria no sabía si gritar o sentarse. Lo hizo. Se sentó. ¿De entonces, todo esto fue actuado? Laura negó con la cabeza. Nada fue falso. Elías no es un actor. Es un paciente como vos. Ambos fueron parte de un experimento compartido. Él enfrentó su propia oscuridad confrontando la tuya. Vos hiciste lo mismo. Por eso funcionó. Porque era real. Victoria se quedó mirando sus propias manos. Estaban marcadas. Había apretado los puños tantas veces que tenía las uñas clavadas en la palma. ¿Y ahora qué? Laura se inclinó hacia adelante. Ahora viene la parte difícil. Volver al mundo. Sin escudos. Sin esa máscara que te protegió toda la vida. Sin poder justificar cada herida con frases como yo soy así. Victoria tragó saliva. ¿Qué se supone que debo hacer? De empezar desde vos. No desde el trabajo. No desde lo que esperan los demás. Desde tu verdad. Victoria se levantó y caminó hacia la ventana. Que esto se siente como otra prisión. Pero con flores. Laura sonrió apenas. La libertad duele más que la jaula cuando uno se acostumbra al encierro. Victoria apoyó la frente contra el cristal. ¿Dónde está Elías? No podemos decirte eso. Su parte ya terminó. La tuya, todavía no. Victoria se giró. ¿Lo hizo por venganza? No. Lo hizo por necesidad. Él también fue una víctima del sistema que vos representabas. Pero eligió sanar a través de la confrontación. Y en el proceso, vos también te enfrentaste a lo que nunca te animaste a ver. Victoria bajó la mirada. No sé si lo odio o lo agradezco. Tal vez las dos cosas. Y eso también está bien. Horas después, Victoria fue llevada a otra sala. Esta vez había un escritorio, una computadora, y una pared cubierta con fotos. Gente. Caras que conocía. Su hermana. Su madre. Excompañeros. Empleados. Amigos perdidos. Todos en fotos casuales, sonriendo. Momentos reales. La terapeuta volvió a hablar. Elegí 3. Las 3 personas a las que más querés pedir perdón. Victoria se acercó. Tomó la foto de su hermana. La apretó contra el pecho. Luego tomó la de Claudia, la administrativa. Y finalmente, la de su madre. ¿Y ahora? Ahora vas a escribirles cartas. Pero no para enviarlas. Para entender qué parte de vos les falló. Y qué parte podés recuperar. Victoria se sentó frente al teclado. Y escribió. Cuando terminó, no lloró. No se sintió liberada. No hubo catarsis de película. Solo una calma extraña. Casi insoportable. Porque por primera vez, lo había dicho todo sin filtro. Sin esperar aplausos. Sin esperar absolución. Solo con la intención de reconstruirse desde cero. Esa noche, ya en la habitación, encontró una hoja sobre su cama. Una frase escrita con letra clara. Mañana vas a poder salir. Victoria la leyó una vez, y la volvió a leer. La dobló y la guardó en el bolsillo de la sudadera. Y entonces se preguntó algo que la atravesó por completo. ¿Salir? ¿A dónde, si todavía no sabe quién es?
Victoria despertó antes de que suene el timbre suave que marcaba el inicio del día. Estaba vestida, sentada en el borde de la cama, mirando la puerta. Había dormido apenas, pero no sentía sueño. La hoja seguía en su bolsillo. Mañana vas a poder salir. No sabía si deseaba eso. ¿Salir? ¿A dónde? ¿A una ciudad que ya no reconocía? ¿A una oficina que no la necesitaba? ¿A una vida sin esa mujer controladora que la mantenía entera? La puerta se abrió. Esta vez no hubo nadie esperándola. Ninguna terapeuta. Ningún Elías. Nada. Solo un pasillo largo, lleno de luz natural. Al fondo, una puerta de vidrio. Alta. Abierta. Victoria caminó. Descalza. Sintiendo el frío del suelo. Cada paso era una decisión. Cada paso dolía. Cuando llegó a la puerta, un papel pegado al cristal decía: no hay nadie esperando del otro lado. Solo vos. Tragó saliva. Cruzó. Y entonces, nada. No hubo música épica. No hubo sol radiante. El mundo seguía igual. Un jardín pequeño. Césped húmedo. Un árbol seco. Un camino de piedras que llevaba a una parada de autobús en el campo. Todo absolutamente común. Victoria miró el cielo. No lloró. No sonrió. Solo respiró. Una hora después, estaba sentada en el autobús, camino a la ciudad. La gente iba en silencio. Algunos mirando el celular. Una señora dormía con la boca entreabierta. Victoria llevaba una mochila pequeña. Dentro, el cuaderno con las cartas, una muda de ropa y la carta de su madre. Pensó en llamarla. No lo hizo. Pensó en buscar a Claudia. No lo hizo. Aún no. Primero tenía que hablar con alguien más, ella misma. Al llegar a la ciudad, no fue a su casa. Caminó sin rumbo por las calles. La vida seguía. Cafeterías abiertas. Gente saliendo del trabajo. Un niño llorando porque se le había caído un helado. Y entonces lo vio. Un chico de unos 10 años, parado en una esquina, con un cuaderno en la mano. Parecía esperar a alguien. Tenía el cabello oscuro, los mismos ojos que Elías. Victoria se detuvo. El niño la miró. No sonrió. No habló. Solo la observó durante unos segundos. Ella dio un paso. Luego otro. ¿Y estás perdido?, preguntó. El niño negó con la cabeza. Estoy esperando a mi hermana. Victoria sintió un nudo en el estómago. No supo qué decir. Asintió lentamente. Está bien. Seguro no tarda. El niño volvió la vista al cuaderno. Victoria siguió caminando. No giró para mirarlo de nuevo. Pero sus palabras se quedaron flotando en el aire. Estoy esperando a mi hermana. Esa noche, Victoria se duchó por primera vez en su propio baño después de semanas. El agua caliente la quemó, pero no se movió. Se dejó limpiar por dentro. Por fuera. Como si todo lo que había vivido necesitara ser despedido por la piel. Cenó poco. Escribió mucho. Una carta nueva. Esta vez, no dirigida a nadie. Solo a ese yo que nunca supo cómo ser persona antes de ser escudo. No soy mejor. Solo soy consciente. Y con eso alcanza para empezar de nuevo. Días después, sentada en una banca frente al río, con el viento despeinándola y una bufanda prestada, pensó en Elías. No sabía si lo volvería a ver. No sabía si quería verlo. Lo que sí sabía, era que él le había arrancado la venda más difícil de quitar, la que ella misma se había puesto, día tras día, para no sentir. Y ahora que sentía, dolía. Pero también había espacio. Espacio para algo nuevo. Última escena. Victoria entra a una librería pequeña. Se detiene frente a una sección, autoconocimiento. Toma un libro. Lo hojea. Lo cierra. Lo deja. Mira al dueño del local. ¿Tenés algo sobre cómo empezar de nuevo sin fingir que estás bien? El librero la mira y sonríe con calma. Todavía no lo escribieron. Pero cuando lo hagan,
Quiero que lo escribas vos. Victoria sonríe por primera vez. No mucho. No fingido. Una sonrisa real. No porque esté bien, sino porque está viva. Y por primera vez en su vida. Se siente libre. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.